Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a otro martes aquí en la Universidad Tecnológica Nacional, haciendo esto que es Entrevista en Aula 1. Buenas tardes, Emiliano y Francisco, ahí en la operación del programa, y un caluroso buenas tardes a mi compañero Juan Reginato. Muchas gracias por lo de caluroso, en un día que empezamos a sentir el fresco del otoño que va avanzando, ¿sí? Le mandamos de acá también un saludo al resto del equipo de la Grapa Contenidos, a Daniel Guerín, a Ricardo Anuncio y a Gabriel Carini, cada uno hoy haciendo distintas cosas. Como buen equipo que somos. Bueno, el martes pasado no pudimos estar al aire por circunstancias, así que retomamos hoy con la entrevista que estaba pensada para justamente el martes pasado y que tenía que ver con el recuerdo en el 2 de abril de la gesta de Malvinas. Yo siempre digo que hay cuestiones importantes, hay otras coyunturales y otras que la coyuntura cruza a la cosa importante, a lo permanente. En este caso el 2 de abril sería la coyuntura, el hecho de recordar puntualmente el intento de recuperación de las islas, y lo permanente es justamente la historia de la recuperación de las Islas Malvinas, que han tenido sucesivos gobiernos en diferentes etapas en la historia. Y para eso, digamos, despegándonos un poco del hecho de la guerra, de aquello que recordamos el 2 de abril, es que hoy vamos a tener con nosotros, y le damos las gracias y lo saludamos, a Marco Fernández Peña. Muy buenas tardes y gracias por la visita. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un buen momento para hablar de Malvinas, sea 2 de abril o sea en otro momento. Así que nada, la verdad que encantado de estar acá. Gracias. Bueno, y justamente lo que nos motivó un poco a convocarte es que vos has tenido como tema de tesis en tu magíster la cuestión, digamos, la estrategia que ha tenido la Argentina en su política exterior respecto a Malvinas. Así que vamos a hacer un poco la entrevista abierta, que nos cuentes, digamos, cómo fue ese proceso y cómo vos lo enfocaste para estudiarlo. Sí, la realidad es que toda mi trayectoria académica viene vinculada a Malvinas. Esa es mi tesis de maestría. Estudié la estrategia de política exterior de Argentina desde el fin de la guerra hacia el 2023, que era el periodo de estudio mío. Ahora estoy haciendo una tesis doctoral donde me estoy enfocando en otro aspecto del tema Malvinas, que es la estrategia de defensa del Reino Unido hacia Malvinas. Ajá. Porque a mí me parece importante también conocer el pensamiento del que tenemos a 500 kilómetros de nuestras costas. Y básicamente mi intención al hacer la tesis fue, bueno, evaluar qué fue haciendo el Estado argentino en los últimos 40 años para ver qué podríamos hacer diferente o para sugerir un camino quizás alternativo para tratar de recuperar la soberanía sobre las islas. Pero bueno, en definitiva fue más o menos un análisis normativo y también discursivo de los funcionarios públicos que estuvieron al frente del Poder Ejecutivo y también de la Cancillería en todo ese periodo. Es decir, que vos ves a la guerra, a la batalla de Malvinas como un jalón más en ese proceso, digamos así. Bueno, en la tesis en particular es historia pasada, digamos, porque yo parto de cuando termina la guerra. Pero sí, en cuestión jurídica, la guerra no cambió absolutamente nada. Hay una resolución específica de Naciones Unidas que lo dice así. La guerra, la batalla, el haber perdido la guerra no afecta a los derechos argentinos sobre Malvinas. Y eso tiene que ver con el derecho internacional público. Desde la sanción de la Carta de las Naciones Unidas, la fuerza no es un argumento legítimo para conquistar derechos territoriales, para ningún Estado. ¿Qué significa eso? Que incluso aunque hubiéramos ganado la guerra, no por ese hecho nosotros tendríamos la soberanía sobre las islas. La tendríamos por otros motivos, porque tenemos mejores títulos jurídicos, pero no por la cuestión de la batalla. Bien. ¿Te parece hacer
un breve raconto de los hechos que llevan hasta el 82, es decir, los jalones en la historia que vos decís, mirá. Lindo desafío, pero sí. 4 jalones que decir, estos son hitos en la historia, en el reclamo de la soberanía sobre Malvinas. Bueno, lo más importante para decir, Sí. me animo, Vamos. tomo el desafío. Sobre todo pensando en algo que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que llegar a contar a Malvinas en toda su integridad a mucha gente que cuando sucedió la guerra de Malvinas no había nacido, no estaba ni siquiera en los planes. De hecho, vos no habías nacido Para nada. cuando sucedió la guerra de Malvinas. Así que pensá en eso, es decir, contemos 4 cosas a ver cómo llegamos hasta eso. Yo soy modelo 91. Ahí. Como bien decís, soy posterior a la guerra. La realidad es que la cuestión Malvinas viene atada a la historia. Por eso tengo que retroceder bastante en la historia, porque es importante también hacerlo y porque quizás es lo que menos se conoce. El argumento principal por el cual Argentina sostiene sus derechos de soberanía sobre las islas es porque es heredera del antiguo virreinato del Río de la Plata. Luego voy a entrar más específicamente en cómo se posiciona como heredera. Pero a las islas, los primeros en llegar a las islas no fueron españoles, no fueron británicos, fueron franceses. El primer asentamiento que hay en Malvinas lo establece Louis Antoine de Bougainville, un marino francés muy famoso en la época porque recorrió, digámoslo así, como Vasco da Gama, como Vespuccio. Bueno, Bougainville fue muy importante para Francia. De hecho, las Malvinas toman el nombre de los marinos franceses que partieron del puerto de Saint-Malo, y por eso eran los Malouins, y de ahí se deriva la españolización de Malvinas. ¿Y por qué esto es importante? Porque los franceses que llegan ahí en 1764 son descubiertos por España, de que estaban en una posición de la América española, y España protesta ante el rey de Francia, siglo XVIII. Francia y España tenían la misma monarquía en los Borbones, hoy en España continúan, y Francia cede. Francia acepta que las islas eran legítimamente posesión de España y le queda el asentamiento a los españoles. Pero ¿qué pasa? Mientras el asentamiento francés estaba allí, en una isla pequeñita, porque Malvinas, tiene que saber la gente también que es un archipiélago. Nosotros tenemos en la mente las 2 islas más grandes, Gran Malvina y Soledad, pero hay más de 200 pequeñas islitas alrededor del archipiélago. Y en una isla que se llama Trinidad, los británicos se establecieron en forma clandestina en un pequeño fuerte. Siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, Atlántico Sur, barcos de madera. No era fácil detectar que había otras personas en el archipiélago. En un momento se detecta el asentamiento británico, España lo detecta, y los quiere desalojar. Los británicos se resisten y España los desaloja por la fuerza. Esto ocurre en 1765-1766. Se genera un conflicto fuerte diplomático entre España y Gran Bretaña. Y aquí es donde está el parteaguas. Como eran 2 potencias de la época muy importantes, era el Imperio Español, no era la España que conocemos ahora, y era el Imperio Británico en pleno auge y ascenso del poder. O sea, los 2 con mucha potencia. Los 2 con mucha potencia, para compararlo a grosso modo, muy a grosso modo, es como si fueran Estados Unidos y China hoy a punto de entrar en una disputa bélica. A ninguno de los 2 les interesaba eso. Se llega a un acuerdo de compromiso donde España le restituye ese asentamiento a Gran Bretaña bajo la promesa británica de que se retirarían por sus propios medios, digamos, como para salvar la ropa frente a su propia gente, que Gran Bretaña se iría sola. Eso se llama la promesa secreta, porque hubo una promesa secreta entre los diplomáticos de esta transacción que les estoy nombrando. Pero lo interesante es que
varios tratados de esa época, España reafirma que es la legítima soberana de las Islas Malvinas y Gran Bretaña nunca se opone a eso. Gran Bretaña se retira, o sea, cumple con su parte del trato, y desde ese momento, desde 1774 hasta las guerras de independencia, España es la única... O sea, como que queda perfeccionado, digamos, el dominio. Es la única ocupante efectiva de las Islas Malvinas. Y Gran Bretaña no vuelve ahí, no vuelve a objetar absolutamente nada respecto de las Islas Malvinas. Comienzan las guerras de independencia del Virreinato del Río de la Plata. Otra cosa importante para decir, me pediste hitos, entonces estoy tratando de saltar con hitos, ¿no? No. Las Islas Malvinas formaban parte específica del Virreinato del Río de la Plata. Si uno ve los mapas de la época, el virreinato que a todos conocemos de la primaria o de la secundaria, lástima que las profesoras no nos agregaban las islas, porque Carlos III, el rey español que creó el virreinato, las incluyó. Por esto que le estoy diciendo. El virreinato se crea en 1776. Hacía un año que habían tenido este conflicto con los británicos. Era muy importante poner las islas dentro de los mapas virreinales. Así es que en 1811 llaman a la guarnición española que había en las islas para pelear contra los criollos que estaban en plena revolución. Entre 1811 y 1820 en las islas no hay nadie, pero literalmente nadie, no hay ningún asentamiento humano. Y en 1820 el gobernador de la por entonces provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, envía a las Malvinas a un comandante político-militar, Luis Bernet, con varios actos de soberanía, prohibiendo la pesca de otros estados sin permiso, establece colonos en las islas, varias cosas. Un pequeño dato de color, hay un personaje que estuvo en la fundación de la Fortaleza Protectora Argentina, de Bahía Blanca, Juan Esteban de Mestivier, que también es el último gobernador de Malvinas. No lo conocía. Sí, un francés que vino acá en plenas guerras de independencia, como tantos, como Guillermo Brown, europeos expatriados, digamos. Estuvo en el fuerte, fue encargado del fuerte y fue a Malvinas, enviado a Malvinas, y muere ahí a partir de una revuelta popular. Pero son cosas que no se sabe, están vinculadas con la historia de la ciudad también. Entre 1820 y 1829, Bernet y su poder como comandante político-militar ejercen el gobierno de la comandancia política-militar, con decretos, con provisiones de pesca, y en 1829 Gran Bretaña toma interés por las islas. En realidad protesta todos estos actos que durante 9 años condonó. De hecho, en 1825 Gran Bretaña reconoce la independencia argentina, reconoce a Argentina como Estado, hay un tratado de paz y amistad donde no objeta absolutamente nada en las islas. Pero ya en 1829 empieza con este resquemor. ¿Por qué? Porque las Islas Malvinas eran muy importantes como puerto, parecido a lo que terminan siéndolo ahora, ¿no? Claro. Pero fundamentalmente como lugar geoestratégico para la pesca de ballenas y focas. En ese momento era una actividad comercial muy, muy lucrativa. Y aquí entra el otro gigante, el gigante del norte, Estados Unidos, que fue un poco el catalizador de la invasión de Gran Bretaña y Islas Malvinas. Eso no sé si se sabe tanto, pero me parece interesante recuperarlo. En 1832, un buque estadounidense está pescando en las aguas cercanas al archipiélago, lo advierte el comandante Bernet, lo sanciona y van hacia Buenos Aires para someterlos a la jurisdicción marítima que la tenía Buenos Aires en ese momento. Había 3 buques en realidad, Harriet, Superior y Blackwater, eran 3 buques norteamericanos pescando ahí, y el gobernador decide, con los papeles de los otros 2, uno de los buques viene conmigo, el resto puede seguir su viaje. Cuando llegan a Buenos Aires, el capitán del buque secuestrado se comunica con el embajador norteamericano avisa a la flota que tenían en Brasil que en Malvinas no había quedado nadie, y para tomar represalias por lo que había hecho Bernet.
mandan buques y destrozan Malvinas. Los norteamericanos, en 1832, destruyen toda la colonia que había establecido Bernet ahí. Bernet no vuelve, quedan, recuerden, Atlántico Sur, siglo XIX. Nos da frío de pensarlo. Pensarlo. Sí. Y a eso llega a oídos del embajador británico, que se entera que en las Islas Malvinas quedó una guarnición muy pequeña, quedó todo destruido, que era la oportunidad de tomar las islas antes que los Estados Unidos las tomen. Y así es que se pergeña la invasión. Como buenos piratas. Sí, tenían siendo la oportunistas. En 1830 Gran Bretaña había derrotado a Napoleón, era el estado más poderoso del planeta Tierra y con uno de los imperios, esto es discutible, pero uno de los imperios más importantes que ha tenido la humanidad, y manda su buque, el buque Clio, al mando del capitán Onslow, y toma las islas por la fuerza. Y así es que recién Gran Bretaña vuelve a tener presencia en las Islas Malvinas el 3 de enero de 1833, desde 1774, que Bien. se habían ido y no habían dicho nada. Bien. A partir Con lo cual, el argumento que escuchamos por estos días de los pobladores de Malvinas, ahí ya tiene un puntito. Es tanto el flojo. punto. Es muy ignorante lo que se plantea respecto de la libre determinación, porque no la tienen por muchos motivos. Lo podemos charlar, me van a decir Allá vamos, todo lo que quieran, allá vamos. todo lo que quieran, pero Sí. por eso me parecía muy importante hablar de eso. Cuando Onslow, el capitán británico, toma las islas por la fuerza, la población argentina desaparece. Y empiezan a llegar colonos británicos, especialmente de Escocia, porque eran condiciones de temperatura similares y porque querían incentivar sobre todo el cultivo de la lana, de una especie de oveja que puede vivir en las islas. Bien. Para que la libre determinación sea factible como argumento, el pueblo que habita esa tierra que quiere independizarse políticamente tiene que no haber sido criatura de la colonia misma, tiene que haber sido pueblo autóctono de ahí. Porque la libre determinación es un principio del derecho internacional que se establece justamente para acabar con el colonialismo. Claro. Exactamente lo contrario. No para perpetuarlo. Claro. Claramente en un territorio controlado por una potencia hace 200 años, la población va a querer ser británica, porque son británicos. De hecho, después de la guerra se les complicó más el argumento ese, porque en 1983 les otorgaron la nacionalidad británica. Y como hay dos tipos de británicos distintos, unos que viven ahí que pueden decidir un conflicto de soberanía y los que viven en Manchester no. Genera muchas inconsistencias lógicas porque el derecho a la libre determinación no pertenece a las personas que hoy habitan Malvinas, lo que no quiere decir que no haya que respetarles su modo de vida y sus intereses. Y tal lo dice la Constitución. Y la resolución 2065 de Naciones Unidas. La resolución 2065 es del año 1965. Exacto. ¿Y qué dice? La resolución 2065 es el gran triunfo de política exterior argentino, sin lugar a dudas. Es la que reconoce que en las Islas Malvinas existe un conflicto de soberanía pendiente de resolución, porque Gran Bretaña hasta ese momento, a las numerosísimas protestas diplomáticas argentinas, respondía que el conflicto estaba terminado, que no había conflicto. Que no. Naciones Unidas dice que sí, que hay un conflicto de soberanía pendiente de solución y que es exclusivamente entre dos estados. O sea, es Argentina, le pertenecen a Argentina o le pertenecen al Reino Unido, pero no hay No hay un tercer actor allí, no hay una silla en la que están representados los habitantes de... La resolución dice específicamente que deben respetarse los intereses, pero no los deseos de los habitantes de las islas. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué es importante hacer hincapié en ese adjetivo? Porque Gran Bretaña quería que se incluya en la resolución la palabra deseos, desires. Y eso implicaba la libre determinación. No. ¿Qué significa que tienen que respetarse los intereses? Lo mismo que significa en el Estado argentino normal.
las minorías tienen intereses que tienen que ser respetados. Tienen que poder elegir y ser elegidos, un montón de cuestiones como las comunidades aborígenes que tenemos en nuestro país. Pero no los deseos. No por eso se puede, de hecho, ningún Estado aceptaría una regla que implique cercenar parte de su territorio. Claro. Sí, claro. Por eso la libre determinación es incompatible con la secesión, entre otras cosas. Hay muchas cuestiones por las cuales la libre determinación no es aplicable al caso Malvinas. Pero volvemos a la resolución de 1965. Ujú. Esa es la piedra basal, digamos, La piedra de fundamental. todo lo que viene De todo lo que viene a partir de allí ahí, en adelante. Exactamente. Todos los gobiernos argentinos, bueno, casi todos, no, todos, se han sostenido sobre esa resolución, Sí. independientemente de su signo político. Sí, los dos anclajes son la resolución 2065 y la sucesión de los derechos españoles, Ok. básicamente. Claro, en ese momento, digamos que se reconoce que hay un conflicto y que Es están entre dos enfrentados estados. Punto. Exacto. Lo que Naciones Unidas no hace, porque no puede hacerlo en la Asamblea, que es la que emite esta resolución, es decir, no le pertenece a Argentina. Claro. No lo puede hacer. Eso lo puede hacer en todo caso la Corte Internacional, que si lees la tesis, Allá va, ahí allá planteo va. yo quién tiene que decir. Allá. Pero sí reconoce, y no es menor, que hay un conflicto. De hecho, a partir de ahí se empieza a nombrar en todos los documentos oficiales Malvinas Falkland, no solo la nominación británica. Ajá. Y se plantan sobre esa resolución, que fue un éxito diplomático absoluto. Bien. ¿Te parece que nos paramos en la resolución 2065 y qué hacemos? Y hacemos un cortecito musical, como de costumbre, para hacer un poquito más amena la entrevista. A lo largo de las imágenes aparecieron varios mapas de la Argentina bioceánica. Bueno, formulabas algunas consideraciones que me gustaría que repitieras, Marcos. Bueno, sí, yo siempre digo que los mapas son una expresión de poder, porque construyen simbólicamente la realidad también. En la proyección Mercator, que es la que estamos más habituados a ver, no tenemos que olvidar que el planeta Tierra es esférico, y Mercator, por su deformación de escala y por su ideología, Mercator era europeo, siempre nos da la sensación de que Europa está en el centro del mapa. Tiene su razón de ser. Mercator nació en el periodo en el cual Europa era, por supuesto, el continente más importante en cuanto a poder del planeta Tierra. Hoy ya no lo es así. Pero si ven, lo invito a los que escuchan o miran esto, a mirar el tamaño que tiene Groenlandia según la proyección Mercator, que es muy superior a Sudamérica, por ejemplo, o palo a palo, cuando es 3 o 4 veces más pequeña. Les muestra cómo deforma los tamaños. Pueden googlearlo, errores, proyección Mercator, y lo van a ver. Así de fácil, no me crean, búsquenlo y van a ver. Hasta los mapas. Nos han engañado hasta en los mapas. Sí, y otra cuestión que está vinculado con Malvinas, el tema de la proyección, que es lo que hablábamos. El Reino Unido tiene más de una isla en el Atlántico Sur. Las Malvinas son la más importante porque es la plataforma hacia la Antártida. Y la que controla, te diría, hasta 5 pasos interoceánicos, si querés. Uno, el estrecho de Magallanes, que comunica Atlántico Sur con Pacífico. También se puede pasar por el pasaje de Drake. El pasaje de Drake, para los que no lo saben, es el que está entre Ushuaia y la Antártida. Un pasaje muy bravo. También en la puerta al Océano Índico. Al Océano Índico se pasa por el Cabo de Buena Esperanza, por el Cabo de Hornos, perdón, al sur de Sudáfrica. En el Océano Índico tienen otra posesión, que se llama la isla Diego García, que la comparten con Estados Unidos. Y del Índico a donde se llega, al Pacífico también. Entonces controlan mucho desde las Islas Malvinas. Si uno estuviera viendo el globo terráqueo, Sí. la parte inferior, la parte sur. Es que es inferior si lo pensamos como planiferio. Exacto. Y es una construcción psicológica muy poderosa esto de el sur, el norte, arriba y abajo. Sí. El planeta Tierra es una esfera que va girando todo el tiempo. No hay arriba y abajo. El sur, el extremo, lo lejos, es en función de dónde están los centros de poder, por supuesto, ¿no?
no lo ignoro a esto, pero invito a pensar de que en realidad podría estar en cualquiera. De la misma manera que los porteños nos llaman el interior. Exactamente. Es una muy buena analogía esa. ¿El interior de qué? Claro. O que nosotros le decimos a los uruguayos los orientales. Un japonés se reiría de eso. Entonces, son todas posiciones, las posiciones geográficas siempre son relativas. Está bien. Hay un punto que te sirve de referencia, obviamente, para ubicarse, ¿no? Ahora la cuestión Malvinas, excede lo meramente simbólico, sino que hay una cuestión con la Antártida y con todo el área económica que es importantísima. Desde mi punto de vista, las Malvinas van a ser, sin duda, un enclave geopolítico muy importante en el siglo XXI. Ya comenzó a verse la importancia geopolítica de las Malvinas a principios del siglo XX. Una de las batallas navales más importantes de la Primera Guerra Mundial se produjo en Malvinas. The Battle of the Falklands, le dicen los británicos. Ahí pelearon con la armada alemana y destruyeron toda posibilidad de que Alemania intervenga en el Atlántico Sur. En 1916, poquito después de esa batalla, el almirante Storni escribió que una base de una potencia extranjera en Malvinas sería una grave amenaza para la soberanía nacional. Y bueno, en 1985 los británicos la construyeron. Está construida. En el bloque anterior habíamos llegado a destacar la importancia de la resolución de Naciones Unidas de 1965. Los episodios en torno a la guerra de Malvinas son bastante más conocidos. Sí. Pero no tanto las implicancias vinculadas con las relaciones internacionales, y ahí allí y el lugar de resolución termina siendo ese, no precisamente la batalla, ¿no? Exactamente. La guerra, esto tiene que quedar bien en claro, desde el punto de vista jurídico no cambió nada, no afectó al reclamo de soberanía. ¿La victoria no da derechos? Es el mejor resumen que podrías... Es Saavedra Lamas. Saavedra Lamas. Premio Nobel argentino. Hay una frase que se atribuye a Víctor Hugo, el autor francés, que dice, podrán vencer, pero no podrán convencer. También se relaciona con eso. O tendrán la fuerza, nos queda el derecho. Es más o menos lo mismo. Pero no, porque la disputa se resuelve sobre bases legales o sobre una negociación bilateral con el Reino Unido, pero no la guerra no modificó eso. ¿Y cómo fue el después de la guerra? El posguerra, en términos de relaciones internacionales, en la búsqueda de recuperar esa soberanía. La guerra fue una ruptura en la política exterior argentina fuerte. La 2065, además de afirmar esto, invitó a los países a negociar, ¿no? A partir del 65 hasta el 77, 78 hay varios acercamientos entre el Reino Unido y Argentina. Por eso también son famosas las maestras de español en Malvinas, YPF que estuvo en Malvinas, bueno, todo eso que pasó en los aerolíneas que pasó en los 70, por muchos motivos, sobre todo lobby isleño, pero no isleño del habitante de Malvinas, lobby de los que tenían intereses económicos sobre Malvinas. La Falkland Island Company, una empresa que radicada en Malvinas, tenía más del 70% de las tierras de Malvinas, más del 80% de todos los negocios. O sea, para ellos era muy importante que continúen haciendo esos pingües negocios. Hizo un montón de actividades propagandísticas en el Reino Unido para que se caiga cualquier tipo de negociación. Se produce la guerra, se acaba toda la negociación con el Reino Unido, se enfrían completamente las relaciones diplomáticas al punto tal que recién se retoman en 1989. Pero no es que no pasó nada entre el 82 y el 89. Cuando asume Alfonsín, pretende conversar de nuevo con el Reino Unido, se reúnen en Berna, en Suiza, pero Alfonsín no negociaba la soberanía. O sea, decía que antes de hablar de cualquier restablecimiento de relaciones diplomáticas, consulares, embajadores, había que hablar del tema de soberanía. El Reino Digamos Unido, que vuelve a pararse en la resolución. Sí,
del 66. El periodo radical, el primer periodo radical. Dante Caputo. Dante Caputo tenían la misma estrategia de acudir a los organismos multilaterales, básicamente a Naciones Unidas. Y no cuestionar la soberanía de Y primero hablamos de la soberanía y después hablamos de todo el resto de las cosas que tenemos que hablar. Pero bueno, eso no funcionó. También empezó a tener resquebrajamientos internos el gobierno de Alfonsín, económica y socialmente. Se le empezó a complicar cada vez más y bueno, termina accediendo Menem en el 89 con una estrategia muy diferente respecto a Malvinas, y también hay que decirlo, en un contexto mundial muy diferente. Porque cuando se habla de la política exterior que este gobierno, el que tenemos ahora, está llevando adelante y la vinculan un poco al periodo de Carlos Menem o incluso de Mauricio Macri, lo que hay que decir es que el contexto internacional de Carlos Menem era muy diferente al contexto que tenemos ahora. Una potencia hegemónica como Estados Unidos, unipolar, triunfadora de la Guerra Fría, con toda la potencia, con todo el poder de determinar el comercio internacional, y etcétera. El fin de la historia, ¿no? Fin de la historia de Fukuyama. Entonces, no estoy de acuerdo con la estrategia que llevó adelante Carlos Menem, que fue básicamente una negociación bilateral con el Reino Unido. Se fue dejando de lado la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde que asume Carlos Menem no se presenta más en la Asamblea General. El reclamo se presenta en el Comité de Descolonización, que es un organismo más chico, con menos impacto. Se sigue presentando el reclamo, todas las veces que vamos a Naciones Unidas se hace, pero ya no a nivel de Asamblea General. Pero bueno, tenía más sentido, no estoy de acuerdo, pero tenía más sentido en la etapa, en ese contexto pretender... era más entendible. Era más entendible, ahora no, claramente. Y además se dio aquello de querer cautivar a los isleños, ¿no? Sí, eso es un paso un poquito... Sí, hay anécdotas muy graciosas de eso. Hay un investigador muy importante, se llama Sebastián Carasay, que estudió todo el proceso para los isleños e isleñas de cómo Argentina se iba comportando, y esto es casi una toma de pelo, ¿no? Contemos la historia. La estrategia pasaba también por congraciarse con los habitantes de las islas. Sí. Y entonces se le enviaban unos ositos. Sí, en realidad la estrategia de Menem fue la siguiente. Él quería restablecer las relaciones comerciales con Gran Bretaña. Era su interés principal. Entonces, firma 2 acuerdos, el 90 y el 91, acuerdos de Madrid, son famosos, donde restablece en uno las relaciones consulares y en otro las relaciones diplomáticas ya. Quiere decir que vuelve un embajador británico a estar en Argentina. Y hay una cláusula que incluyeron para tener esas conversaciones, que es la famosa cláusula paraguas, se llama, cláusula paraguas de soberanía, donde cualquier cosa que hablen invocando esa cláusula no modifica las posiciones de los países respecto de la cuestión de soberanía. Es decir, todo lo que acordemos sobre el tema que sea, si invocamos la cláusula paraguas, no va a afectar a nuestro reclamo de soberanía. ¿Qué pasa? Eso juega a favor ¿de quién? Del que tiene la posesión de las islas. Porque te permite congelarlo indefinidamente. Invocamos la cláusula paraguas, sí, vos seguís quejándote, pero negociamos. Entonces ahí se hicieron concesión. La idea de Menem es: nosotros vamos a hacer pequeñas concesiones comerciales, vamos a ir de a poquito, bloquecito por bloquecito, a llegar a charlar de la cuestión de soberanía. Eso no pasó ni con Menem y no pasó nunca. Gran Bretaña en estas negociaciones toma las ventajas de que se le concedan o se le faciliten, más que concedan, la pesca, la exploración de hidrocarburos, los vuelos hacia Malvinas, pero no cede nunca nada. Nunca plantea un plan de acción de soberanía, como es lógico, por la simetría de poder que hay con el Reino Unido. Eso fue el periodo de Menem, en resumidísimas cuentas. Pues más o menos así. Y vos mencionás que después tampoco fue posible, aunque la estrategia haya sido distinta. Sí, a ver. Los años siguientes, los años del kirchnerismo.
cuando Menem termina su periodo de gobierno, Sí. el periodo de la Rúa Duhalde fue tan caótico Que a nivel sí, interno que claro. se mantuvo el reclamo, se protestó todos los años la ocupación británica, pero hablar de una estrategia de recuperación, y además fue cortito, fueron 2 años nomás, Sí, claro. un poquito Sí. ahí, es poco lo que hay Claro, para recién analizar. a partir de 2004 comienza. Sí, a normalizarse institucionalmente el país, y entre ellos una política exterior hacia Malvinas. Sí hay que decir del periodo de la Rúa que en un momento en Cancillería se estudió una de las cosas que propongo yo, el llevar la cuestión Malvinas a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero bueno, eso quedó en la nada, porque se cayó el gobierno, básicamente. Que ahí sí la Corte tendría jurisdicción para definir la soberanía. Bueno, la cuestión de la Normalmente, Corte es una de las que más me gusta. Yo planteo, hay un caso análogo, que es el caso del archipiélago de Chagos, que terminó bien. La Corte Internacional de Justicia, para que sepan, puede intervenir si los estados aceptan la demanda que se les ha planteado. Es decir, si Argentina plantea una demanda contra el Reino Unido por la soberanía sobre las islas, la única forma en que la Corte puede decidir en ese caso es si el Reino Unido acepta, o sea, contesta la demanda y dice, sí, me someto a su jurisdicción. Si no lo acepta, no. Esa es la vía contenciosa, se llama. Como si fuera un juicio laboral, un juicio Claro. de medianería, de los que conocen, de accidente de tránsito. Pero acá estamos obligados a ir nosotros tenemos un accidente con el coche, no nos ponemos de acuerdo en la indemnización, estamos obligados a ir a tribunales. Los estados no están obligados a aceptar la jurisdicción, pero si la aceptan, sí, y es obligatoria. Tiene que aceptar lo que se Yo decide. planteo que esa es la vía, porque estoy convencido de que tenemos mejores argumentos jurídicos. Obviamente no sé qué va a hacer el Reino Unido, pero sí sé que si el Reino Unido rechaza ir a la Corte Internacional de Justicia, se va debilitando de a poco su credibilidad internacional, porque rechazaría discutir en tribunales su soberanía. ¿Por qué no lo ha hecho Argentina? Bueno, porque es jugarse un pleno también, hay que decirlo. Claro, Las decisiones de la Corte Internacional son inapelables. Claro. Si nos asigna la soberanía, es inapelable. Si no nos la asigna, también es inapelable. Pero yo pienso que el riesgo es muy bajo por mucha jurisprudencia análoga de la Corte Internacional. Pero hay otra forma más interesante de ir a la Corte Internacional de Justicia. Esta es la vía contenciosa, repito. Demanda, contestación, decidimos quién tiene mejor derecho. Hay algo que se llama opinión consultiva. La Corte Internacional de Justicia puede emitir opiniones sobre algún punto oscuro del derecho, pero siempre y cuando lo pida la Asamblea General de las Naciones Unidas. No lo pueden pedir los estados. Y lo que la Asamblea General le tiene que pedir opinión no puede ser ¿quién tiene mejor derecho, Argentina o el Reino Unido? Porque si no está saltando la barrera de no podemos ir a la jurisdicción de la Corte si un estado no quiere. Habría que plantear bien la pregunta, hacerla a la Corte Internacional. La mía sería, ¿tienen libre determinación las personas que están ahí? Porque yo sé que la Corte va a decir que no. Y Argentina tendría que activar todo su mecanismo de política exterior para que los otros estados en la Asamblea General voten, pedir una opinión consultiva a la Corte y que sea esta, ¿no? Eso requiere indispensablemente que haya una política exterior seria, sólida. Sí, continuada. Sobre todo continuada. Y algo de eso se nos rompió en estos días, ¿no? Sí. ¿Qué tan grave es? Sí, para mí es muy grave. Es muy grave que el presidente de la nación, porque no importa acá los nombres que están al frente, sí, claro, sino la función que cumplen. Es el Estado. Y nada más ni nada menos que el que representa por se al Estado argentino, que es el presidente de la nación, hablando de que la estrategia de él sería convencer a los habitantes de las islas para que quieran ser argentinos. Básicamente dijo en pocas palabras eso. Primero es un nivel de ignorancia muy grande del derecho internacional, de todo lo que venimos hablando, de por qué la libre determinación no es aplicable a las personas que hoy habitan Malvinas. Pero además es ignorante respecto de la propia ley de nacionalidad nuestra,
para nuestra ley de nacionalidad, toda persona que nace en territorio argentino es argentina. Las Islas Malvinas, nosotros constitucionalmente las consideramos parte de nuestro territorio nacional. De hecho, son parte de la provincia de Tierra del Fuego. Por lo tanto, esas personas son argentinas. Todos los que nacen en Malvinas son argentinos. De hecho, hubo casos de isleños que se han venido al continente, a nuestro país, a pedir el DNI, lo piden en Tierra del Fuego, se lo dan automáticamente, pueden estudiar en nuestras universidades nacionales de forma gratuita, sin ningún problema, se atienden en los hospitales públicos. Los muertos en combate argentinos están en su territorio y no hay muertos británicos en nuestro territorio. Exactamente. De hecho, alguien alguna vez habló de... En nuestro territorio, no en su territorio. Claro, ellos hablaron de repatriar los cuerpos de los combatientes y dijimos, no, están en su patria, no hay que repatriar nada. Exactamente, y así también las familias. Sí. De hecho, bueno, eso es uno de los puntos más importantes, una de las pocas cosas en las que hubo acuerdo entre Gran Bretaña y Argentina, fue la identificación de los soldados desconocidos, se llamaban, quedan muy poquitos al día de hoy. Fue una intervención también que hizo la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y el equipo argentino. Y el equipo argentino forense. Y bueno, esto fue hecho a partir de la presidencia de Cristina Kirchner, fue la que impulsó esta cuestión. Y que se termina resolviendo años más adelante, pero hay allí una continuidad. Sí, se terminó resolviendo con Mauricio Macri y continuó esta política. Las tres continuidades más importantes en la cuestión Malvinas es, primero, la protesta. Todos los gobiernos, de todos los colores, desde 1833 a la fecha, protestan la usurpación británica en Malvinas. La segunda fue la plataforma continental argentina. Voy a tratar de resumirlo, es un tema re complejo, pero para hacerlo rápido, en el año 96 se sanciona una Convención de Naciones Unidas, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Uno de los espacios que reconoce de soberanía es la plataforma continental. Aquellos estados que puedan demostrar la continuidad de su territorio por debajo del mar, hasta 350 millas marinas, se les reconoce como parte de su territorio con distintos niveles de derecho. Argentina, geológicamente, tiene una extensa plataforma continental y se crea un organismo, la Comisión para la Plataforma Continental Argentina, lo crea el gobierno de Menem en el 97, para hacer la presentación a la Comisión de Naciones Unidas y decir, bueno, este es nuestro territorio, estas son las medidas que usamos para que nos convaliden nuestra plataforma. Eso se pasa por de la Rúa, pasa por todos los distintos gobiernos, se hace la presentación y Naciones Unidas nos reconoce el límite que nosotros habíamos planteado, con la excepción de no pronunciarse respecto de la zona Malvinas. ¿Por qué? Porque bueno, hay un conflicto de soberanía. Pero la plataforma continental, Malvinas están en la plataforma continental. Geológicamente las islas están en la plataforma continental. Pero eso duró del 97 al 2017. Todas las cosas que pasaron en nuestro país en ese periodo, continuó esa política de Estado. Bien. Y la tercera era la que mencionábamos y la tercera Cruz Roja es la de los soldados. Y la identificación de los soldados nuestros en nuestro territorio. Yo te iba a preguntar si hay, más allá del... Vos ya mencionaste qué gravedad tenían los dichos del presidente en relación a esto. ¿Qué expectativas tenés? Porque yo digo, tenés 35 años. 33 años. Es una inmoralidad. Claro, no, está mal. Eso está mal. ¿Por qué Malvinas? ¿Por qué Malvinas? Porque atraviesa tu carrera, ¿no? Es decir, en lo que pudimos ir viendo aparece Malvinas. ¿Por qué Malvinas? Porque creo que en esa respuesta está lo que viene, está el futuro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Malvinas? Para vos. Sí, entiendo la pregunta. En mi caso particular, soy una persona que se lleva muy mal con las injusticias. Pero además, a mí me interesa combatir lo que yo entiendo que es injusto
desde un punto de vista racional y no solamente desde la emoción. Uh-huh. Por eso lo estudio científicamente, o lo que yo creo que científicamente. Porque si no, entiendo que del otro lado, mi contraparte en lo que yo entiendo injusto, puede entender que es injusto para él y tener la misma emoción que tengo yo al respecto. Pero acá lo importante no es quién tiene más emoción o quién lo siente más, sino, bueno, quién tiene objetivamente la razón. Y desde mi punto de vista, ese es el camino. ¿El por qué Malvinas? Porque para mí hay muy buenos argumentos de que la Argentina es la verdadera propietaria, soberana de las islas, y también porque eso me afecta, porque yo vivo en Argentina y soy argentino. Hay una base militar multipropósito con capacidad de armamento nuclear que puede fondear submarinos nucleares a 500 kilómetros del país donde vivo. Malvinas está a 500 kilómetros del Río Gallegos. Puerto Argentino, que los británicos llaman Puerto Stanley, está a 700 kilómetros. Ahí está muy cerquita la base Monte Agradable, donde tienen un potencial bélico muy importante. Y estamos en un contexto geopolítico multipolar, con riesgos en aumentos de conflictos globales. Muy cerca nuestro está el continente antártico, con reservas de recursos naturales muy importantes, que cada vez son más escasos. Entonces me preocupa. ¿Por qué Malvinas? La respuesta es, primero, porque me preocupa porque vivo y soy argentino, y segundo, porque a mí me interesa analizar cuando hay una situación de injusticia desde el punto de vista argumental, quién posee mejores argumentos, y no solamente quedarnos en son nuestras porque las quiero, porque también eso es parte de la historia. Bien. Pero yo siempre digo, están muy buenas las pegatinas en los colectivos, están muy buenos los carteles en las rutas, pero también hay que explicar por qué. Porque la única manera de combatir discursos desmalvinizadores es explicar por qué y también estar abierto a que el otro haga cuestionamientos. Claro, por eso yo decía al principio que la batalla que se inició el 2 de abril muchas veces opera como aquello que despierta el sentimiento. Y está muy bien que así lo sea. Está muy bien que despierte el sentido de patria, de unidad. Está muy bien. Ahora, yo reconozco, de todo lo que hablaste hasta ahora, Marcos, el 85% no lo conocía. Entonces digo, tenemos un profundo desconocimiento de aquello que nos une, que nos enamora, que nos emociona. Bueno, el camino es aprenderlo. ¿Cómo hacemos con los chicos? Porque si hay futuro son ellos, ¿no? Sí, es una pregunta muy buena. Es algo en lo que estoy pensando casi todos los días, te diría. Yo creo que, si bien hay catapultas o disparadores para chicos pequeños que viven en la era de las pantallas, entonces hay que tratar de adaptar ciertos contenidos a lo que ellos consumen porque es su realidad diaria. No hay que claudicar en tratar de hacer leer breves cosas adaptadas a ellos. El que tenga más interés va a ir complejizando sus lecturas y hablarles. Muchas veces se renuncia directamente a hablarles porque dicen, bueno, esta generación vive en las pantallas. Bueno, hay que escucharlos. Muchas veces las preguntas, las pocas veces que he tenido interacción con adolescentes o chicos más chicos, hacen buenas preguntas y preguntas que parten del sentido común, por supuesto. Lo que siempre explico es que el sentido común tiene un límite. Por algo se hace ciencia. Por sentido, claro, si no todo estaría... Por sentido común, sí. La realidad es que parecería que el Sol gira alrededor de la Tierra. No es que eran idiotas los previos a Copérnico. Miramos y si no tenemos un conocimiento técnico que nos indica por qué sería de otro modo el movimiento de los planetas, el sentido común indica eso. Bueno, lo mismo pasa con la cuestión Malvinas. Hay que estudiar para no hablar como el presidente y decir de votar con los pies. Porque yo cuando me invitaron hace poco a hablar de lo mismo dije, perfecto, que nos dejen votar con los pies, que nos dejen ir a Malvinas.
Que nos dejen ingresar y vamos a ver ahí cuántos más argentinos hay que británicos queriendo vivir ahí. Lo que pasa es que eso no sucede. Entonces, para eso hay que saber de las normas migratorias que tiene el Reino Unido respecto de las islas, para eso hay que saber de geopolítica y de por qué es importante para el Reino Unido mantener eso, para eso hay que saber de las alianzas internacionales y muchas más cosas. Y más cuando la geopolítica atraviesa un momento tan convulsionado, tan complejo, ¿no? De cambios de alianzas, de hegemonías. Y pensaba, ¿no? La única manera de lograrlo es construyendo un Estado. Construyendo un Estado serio, que tenga continuidad en la historia. Y no destruyéndolo, no destruyéndolo por ser Estado. Y esa discusión también aparece en esta... Sí, es contradictoria la declaración, porque es un disparador para muchas cosas. La declaración me refiero a la de Milei en el acto del 2 de abril. Uh-huh. Él habla de que hay que fortalecer el instrumento militar como elemento de negociación, que nunca nadie logró en la historia una negociación exitosa sin un instrumento militar poderoso. Y a continuación habla de votar con los pies y ese tipo de cosas. Lo que hay que decir es que, desde mi punto de vista, hay que fortalecer sin duda el instrumento militar. Fundamentalmente la Armada, porque el Atlántico Sur es sujeto de depredación. Y no por los que se cree discursivamente que depredan el Atlántico Sur. Hay una muy mala prensa contra los chinos, que no digo que no la tengan merecida en algunas cosas, pero si analizamos los mapas de quienes pescan con licencias de pescas ilegales que emite el gobierno de Malvinas, claro, el número 1 es Taiwán, no es China. Claro. Justamente el estado que tiene conflicto con China. Pero es que son todos iguales. Por Dios. El número 2 es España. Claro, sí, claro. ¿Quién le brinda puerto de apoyo para la pesca? Uruguay. Uruguay, Montevideo. Claro. Entonces, no hay que leer en la simplificación, hay que leer los hechos concretos. Y a partir de leer los hechos concretos de cómo se mueve la geopolítica, sí hay que actuar. Las cegueras ideológicas complejizan cualquier estrategia útil, porque no se ve lo que pasa, sino lo que uno cree que está pasando. Ya tenemos el resultado antes de saber de hacer la cuenta. Exactamente, sí. Y por supuesto que hay que construir un Estado fuerte, eficiente, estoy de acuerdo, pero un Estado fuerte. Sin duda. Nos quedamos sin tiempo, como es habitual. Yo te voy a hacer la convocatoria, el desafío. En algún momento, de pronto, podemos organizar una conferencia abierta donde pueda concurrir más gente y seguir ahondando este tema, porque me parece de fundamental importancia. Sin necesidad de que sea el 2 de abril precisamente. Exactamente, ¿sí? Hacerlo el 10 de junio, si quieres recordar fechas. Encantado, cuando quieran. Sí. Muy bien. Bueno, nos vamos. Te agradecemos enormemente este rato, hemos aprendido muchas cosas y uno no puede amar lo que no conoce, y esto nos ayuda a conocer. Así que será hasta el martes que viene para todos. Con Botellas al Mar vamos a volver este jueves, no el que viene, y ahí esperemos más o menos regularizar la continuidad del programa. Y bueno, con entrevista en la 1, por supuesto, el martes que viene estaremos por aquí acá firmes. Estaremos. Claro que Así sí. que hasta entonces nos vamos a despedir con un tango de Sebastián Piana y Francisco Gallardo, con una orquestación de Osvaldo Pugliese y en la voz Adrián Guida. ¿Y sabe cómo se llama el tango? Son y serán argentinas. Chau.